Bienvenidos todos. Vamos a dar comienzo con la unidad 4, denominada la administración pública. En el punto 12 y hasta el punto 12.4, el autor se la pasa hablando de antecedentes, de algunos criterios sobre lo que sería el concepto de la administración pública. Sin embargo, si ustedes recuerdan, en la primera clase, en la primera lección, nosotros definimos lo que era precisamente la administración pública. Dijimos que era precisamente la planeación, dirección, organización y control del Estado. Y que la administración pública está a cargo precisamente del Poder Ejecutivo, encabezado en nuestro país por el Presidente de la República y obviamente todos los entes, las dependencias que de él dependen. Bueno, entonces, esa parte que está de la página 39 a la página 42 en la primera parte, les pido por favor que la lean. Sin embargo, es precisamente para ir delimitando el concepto de administración pública que ya desde un principio habíamos determinado. Entonces, les voy a pedir que vayamos al punto 12.5, clasificación de la administración pública. Es decir, ya nos tenemos que ir directo a de qué manera vamos a poder estudiar a la administración pública una vez que ya está definida. Y aquí nos van a mencionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 incisos, del inciso A al inciso G, en donde vamos a ver diferentes criterios para clasificar a la administración pública. Nos van a hablar de que puede ser activa y contenciosa, federal, local y municipal, centralizada y paraestatal, centralizada, desconcentrada y descentralizada, de acuerdo con la competencia de cada órgano, dependencias, entidades, y el último inciso se refiere a órganos y organismos. Nos vamos a centrar en base a lo que dice nuestra Constitución, es decir, vamos a tomar el criterio constitucional y por lo tanto vamos a ubicarnos todos por favor en el inciso C. No significa que los otros no sean importantes, por supuesto que lo son. Sin embargo, se van a sustentar más en un tema doctrinal, es decir, de diferentes criterios, pero para que nos podamos ubicar en el considero más relevante por el tema de que se deriva de la Constitución, es precisamente el inciso C. Y quiero que ustedes vayan generando un esquema, una hoja en el cuaderno, lo están haciendo ustedes, de cómo vamos a clasificar a la administración pública de nuestro país según el artículo 90 constitucional. Y solo se divide en dos, pero después van a venir algunas subdivisiones. Entonces yo les sugiero que pongan del lado izquierdo administración pública o clasificación de la administración pública según el artículo 90 constitucional. Abren una llave y ponen en la parte alta centralizada y en la parte de abajo paraestatal. Es decir, el inciso C dice, se refiere a los dos tipos de administración pública previstos en el artículo 90 de la Constitución Federal. Subrayen el inciso C y, como les dije, vayan haciendo este esquema, seguramente lo pediré en alguna actividad, en donde vendrá el esquema completo, es decir, esta división en dos, centralizada y paraestatal, y luego cada una de ellas se va a subdividir. Entonces, vayan armando por favor ese esquema. Bueno, ya que sabemos que se va a dividir en dos la administración pública, una llamada centralizada y otra llamada paraestatal, aunque más adelante viene desglosado cada uno de ellos, quiero que solamente por el tema, por escuchar el término centralizada paraestatal, tengamos una referencia y nos vayamos dando una idea de cómo funciona. Repito, aunque después lo vamos a ver a detalle. Si escuchamos el término centralizado o administración pública centralizada, nos hace referencia a un punto central. Bueno, ese punto central es, hablando de administración pública, es de donde van a emanar todas las órdenes, es decir, de donde van a salir las instrucciones que se tienen que ejecutar en la administración pública. Entonces, cuando nos referimos a una administración pública centralizada, en el caso de nuestro país, nos estamos refiriendo a aquellas que tienen una línea directa, inmediata y jerárquica de un centro, y ese centro va a ser el presidente de la República. Entonces, repito, la administración pública centralizada es aquella que se va a derivar, que tiene una línea jerárquica directa e inmediata con el presidente de la República, y por lo tanto, todos esos órganos, dependencias van a girar en torno a este centro, que en el caso de nosotros llamamos presidente de la República. Bueno, paraestatal, si ustedes recuerdan, las líneas paralelas son aquellas que van corriendo una a la par de otra y no se tocan. Entonces, si estamos hablando de paraestatal, estamos hablando de una parte de la administración pública de nuestro país que va corriendo de manera paralela a algo. ¿Paralela a qué? Paralela a la centralizada, es decir, a donde está la figura del presidente.
Y para que tengamos una referencia y podamos poner ejemplos y no nos quedamos nada más en el tema conceptual, un ejemplo de un ente centralizado sería, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de Salud de este país. Bueno, ¿por qué? Porque esas tres dependencias que estamos mencionando tienen una línea jerárquica inmediata con el presidente y no toman decisiones si no son autorizadas por el presidente de la República. Por lo tanto, están centralizadas, están tomadas de la mano de forma directa con la figura del presidente a través de una línea jerárquica. Y para estatal, es decir, que va a ir corriendo a la par, nosotros podemos identificar a Pemex, Comisión Federal de Electricidad, a la UNAM, que no dependen jerárquicamente del presidente de la República, por lo menos no de forma legal, de forma doctrinal. Sin embargo, ya vamos a ver que en los hechos pues sí se genera una dependencia, ¿no? Pero si vamos a estricto sentido, no hay una línea jerárquica directa con el presidente de la República. Entonces, ahí estamos en presencia, en el primer caso, de lo que son entes centralizados y en la otra de entes paraestatales. En el caso de la UNAM, sí es mucho más marcado el tema de que sea una paraestatal, porque no hay una línea jerárquica notoria, por lo menos, con el presidente de la República. Aunque, generalmente los presidentes pues tratan de influir también de formas no tan visibles dentro de lo que son las diferentes universidades públicas del país, ¿no? En este caso, pues de la más grande. Entonces, para que tengamos una idea de una forma muy amplia, y después entramos a detalle. Ahora, lo que quiero que de una vez nos quede muy claro y que lo tengamos de memoria es que cualquier dependencia, cualquier órgano u organismo de la administración pública siempre va a perseguir el interés público, y por eso en el 12.6 nos va a definir nuestro autor, el autor de este texto, qué es el interés público. Pero repito, grábenselo por favor, guárdenlo, préndanlo de memoria. Siempre, todo ente, todo órgano, organismo, toda persona que trabaje dentro de la administración pública, siempre perseguirán el interés público. Es decir, esa siempre será la finalidad de cualquier órgano, organismo, funcionario que trabaje en la administración pública. Ahora, lo que tenemos que ver entonces en qué consiste o qué es el interés público. Y por favor, todos en la página 43, en el punto 12.6, leemos: satisfacer el interés público, actuar en la consecución de causas de interés público, se señalan como fin y justificación de la administración pública y de su actividad. En este lugar, señalaba el programa de 1997, debe estudiarse el concepto de interés público y figuras afines, considerando que el tema se repite en el segundo curso, en donde se verá con la amplitud necesaria. Aquí solo ha de indicarse de manera muy breve. Interés público, y aquí viene la definición: es la pretensión de un sector poblacional para que un bien o actividad material o cultural que les es común sea proporcionado o protegido por el Estado al considerarlo primordial. Bueno, subrayen eso por favor y vamos a explicar el término, vamos desglosando todos los conceptos que integran precisamente el interés público. Pretensión de un sector poblacional. Pretensión, es decir, algo que un sector de la población, que puede ser amplio, mediano, reducido, pero que al final de cuentas es un sector poblacional, algo que está buscando, algo que pretende, pretensión, que intenta obtener, que intenta para sí tenerlo. Bueno, para que un bien o actividad material o cultural que les es común, pensemos en un bien, primero, el agua. ¿Quién en este planeta no necesita agua? Pues obviamente todos los seres humanos lo requerimos. Por lo tanto, el sector poblacional que va a tener la pretensión de gozar de este servicio del agua, pues obviamente va a ser muy grande. Somos todos los seres humanos. Vamos a pensar y vamos a aterrizarlo a algo más en concreto. Tapachula. Bueno, en el caso de Tapachula, todos requerimos del agua potable. Y por lo tanto, se tiene que ver el mecanismo por parte del gobierno para que todos los ciudadanos de Tapachula tengamos precisamente el acceso a este bien que es el agua potable. Por lo tanto, o a este servicio, ¿no? del agua potable. Entonces, para que nosotros podamos acceder
al agua, sabemos que debemos generar un contrato con Cuapatap, que es precisamente el organismo que se encarga en el municipio de brindarnos precisamente el servicio de agua potable y alcantarillado también, ¿no? Entonces, el sector poblacional es amplio, promedio de 350,000, 400,000 habitantes, que es más o menos lo que tenemos acá en Tapachula, que necesitan y buscan que tengamos cada uno de nosotros en nuestra casa, en nuestro negocio, en donde trabajemos, lo que es precisamente el agua potable. Entonces, pretensión de un sector poblacional para que un bien o actividad material o cultural que les es común. En este caso, si estamos hablando del agua, pues es un bien material, ¿no? Es algo que nosotros podemos tocar y que necesitamos para vivir. Pero también habla de actividad que puede ser material o cultural. Pensemos en algo cultural. Todos los seres humanos también necesitamos en determinado momento el descanso, necesitamos la recreación. Por lo tanto, la gente, las personas que vivimos en una ciudad, en cualquier parte del país, necesitamos de un parque. Es decir, un parque en donde los niños puedan jugar, un parque en donde las personas de la tercera edad puedan llegar a sentarse y descansar, ver, pues dependiendo del tipo de parques, hay parques en donde pues llegarán la fauna, los pajaritos, plantas bonitas, etcétera, jardines botánicos. Es decir, la recreación, el descanso también es necesario para el ser humano. Por lo tanto, parte también del interés público es esta pretensión de que todos podamos tener acceso a un tema de descanso en un parque. El Parque La Marimba, por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez, que es uno de los más famosos del estado, pues la gente va a llegar a escuchar precisamente a lo que son grupos que tocan la marimba, no cobran, y pues hay muchas personas que se ponen a bailar en ese momento. Es decir, es recreativo, es turístico, es de descanso, es atractivo. Después tal vez de una jornada laboral, el ir a sentarte y escuchar la marimba, o solamente llegar ahí y tener acceso a poder comer diferentes productos que te venden en la periferia del parque o dentro del parque, como podrían ser, no sé, pues elotes, tortas, etcétera, ¿no? Entonces, la recreación también es importante. Hablando de temas culturales también, nosotros sabemos que existen en nuestro país, en diferentes partes, Chiapas es uno de ellos, aquí en Tuxtlachico están las ruinas de Izapa, por ejemplo, tenemos diferentes sitios arqueológicos que requieren ser protegidos precisamente para que lo que es la cultura mexicana, o obviamente las culturas prehispánicas antes de que nosotros nos formáramos como país, pues se ha protegido todo esto, se ha conocido de la mejor forma nuestros antecedentes como nación con estas culturas prehispánicas, y por supuesto alguien tiene que cuidarlo y también es de interés público. Entonces, repito, pretensión de un sector poblacional para que un bien o actividad material o cultural que les es común, es decir, que es para todos, que implica que se necesita por parte de todos. Ahorita quizá lo más que está en medios de comunicación es la salud pública, ¿no? Todos necesitamos de salud pública, y por eso con este tema de la pandemia, pues todo el mundo está interesado, todo el mundo está hasta preocupado por precisamente el cuidado de cada uno de los seres humanos, pero nos vemos de manera global, porque está todo el mundo el que nos afectó esto, de que podamos salir de manera conjunta del tema de la pandemia. Entonces, que les es común, y aquí viene la parte importante, sea proporcionado o protegido por el Estado al considerarlo primordial. Entonces, esta necesidad poblacional que busca o que se pretende tener, sea material, sea cultural, sea un bien o sea una actividad que les es común a este sector poblacional, debe ser, en su caso, proporcionado o protegido por el Estado, porque el mismo Estado considera que es primordial para el sector poblacional, que puede ser, como les comenté, una ciudad, un estado, un país completo. Bueno, entonces, el agua lo tiene que proveer el Estado, por supuesto, y sabemos que eso es competencia municipal, y por lo tanto los diferentes ayuntamientos nos van brindando lo que es el servicio de agua potable. En el caso de Tapachula, repito, tenemos Cuapatap, y así, en Tuxtla, por ejemplo, está el SMAPA, son las siglas, ¿no? Pero al fin de cuentas, lo que brindan es el servicio de agua potable y alcantarillado. Ahí estamos hablando de un bien que es proporcionado por el Estado.
pero también, como dice, o protegido. Y aquí les comentaba el tema de las zonas arqueológicas de nuestro país. Las ruinas ya están ahí, lo que se necesita es cuidarlas, protegerlas, darle mantenimiento a esos lugares para que se pueda seguir frecuentando. Obviamente esto genera turismo, ingresos al país, pero tiene esta base, esta esencia cultural, histórica, precisamente de nuestros antepasados, para que nosotros podamos entender de una mejor manera cómo se fundó esta gran nación. Entonces, repito, interés público es la pretensión de un sector poblacional para que un bien o actividad material o cultural que les es común sea proporcionado o protegido por el Estado al considerarlo primordial. Entonces, toda la administración pública y todos los que trabajen dentro de la administración pública siempre van a buscar el interés público, que es esto que estamos explicando. Repito, la salud pública lo es, la educación pública lo es, la seguridad pública lo es, la alimentación lo es, hablábamos del agua, pero también podemos hablar de que se necesitan hidrocarburos, también es de interés público para lo que es la producción de diferentes artículos, que así, el que tengamos comunicaciones y transportes. Cada una de las ramas de la administración pública busca el interés público, obviamente particularizando cada una de las secretarías, pues algunos puntos en específico. Bueno, después habla de otros conceptos que van a ser afines o que en su caso los consideran sinónimos. Sin embargo, como es parte del segundo curso, es decir, del que llevarán el siguiente cuatrimestre, el autor aquí ya no entra a definirlos más a fondo. Entonces yo solamente les pido que nos aprendamos, más que memorizar, que comprendamos el concepto de interés público, pero eso sí, que nos quede muy claro que siempre la administración pública y quien trabaja en la administración pública perseguirán como fin, como finalidad, precisamente el interés público. Pero para eso hay que entender en qué consiste el interés público. Bueno, pasamos ahora a la página 44. En el punto 13 ya va a hablar de las formas de organización administrativa. Yo ya les había explicado que vamos a clasificar las formas de organización administrativa en dos. Y nos vamos a basar en el artículo 90 de la Constitución, que nos va a hablar de que existen dos formas de administración pública en nuestro país, que se clasifican en dos formas, que va a ser la centralizada y la paraestatal. Sin embargo, aquí ya vamos a entrar un poquito previo a un análisis que hace el autor acá, desde el punto de vista doctrinal, y después nos vamos a ubicar ya en la parte constitucional, pero debemos identificar muy bien los diferentes nombres que se les dan a las formas de administrar dentro de lo que es un Estado, y posteriormente las vamos a colocar dentro de lo que será el artículo 90 constitucional. Entonces, comenzamos. En el punto 13.2, por favor, habla de formas de organización administrativa. Dice lo siguiente: las formas de organización administrativa, es decir, los sistemas como se estructuran los entes del Poder Ejecutivo, subrayen eso. ¿Qué son las formas de organización administrativa? Son los sistemas como se estructuran los entes del Poder Ejecutivo. Están determinadas por la liga jerárquica que con mayor o menor intensidad los vincula con el titular del propio Poder Ejecutivo. Es decir, el criterio para hacer esta clasificación de formas de administrar un Estado se va a derivar del vínculo muy cercano o no tan cercano de lo que va a ser respecto a la figura del titular del Poder Ejecutivo, que en el caso de nuestro país es el presidente de la República, pero también en las entidades federativas recuerden que hay un titular del Ejecutivo, como sería el gobernador. Seguimos, ya sea que ese titular se llame presidente, primer ministro, en el caso de lo que sería un sistema parlamentario, gabinete, gobernador o ayuntamiento. Las formas de organización son la manera como está integrada la administración pública, cómo se ordenarán los órganos del poder público encargados de la actividad o función administrativa del Estado. Entonces, las formas van a ser las maneras en que se va a estructurar la administración pública, dependiendo de esa línea jerárquica de obediencia, de seguir instrucciones que se tiene con el presidente de la República, qué tan cercana o qué no tan cercana se está. Aquí lo primero que va a hacer el autor en la página 45 es hablarnos de las formas en general, no específicamente de las que aparecen en la Constitución. Y continúa diciendo: la ciencia del derecho administrativo, por eso aquí está hablando de doctrina, estudia generalmente tres formas de organización administrativa. La centralización, que ya habíamos dado una referencia más o menos de qué es, la desconcentración y la descentralización. Si ustedes se dan cuenta, estos tres términos, de estos tres términos, solo el primero aparecía como tal, o sea, de forma idéntica, dentro
de lo que es el artículo 90 constitucional. Es decir, el número 2 y el número 3, que son desconcentración y descentralización, no aparecen porque el término que aparece es paraestatal. Aclaro de una vez para que vayamos teniendo una referencia. Centralización, pues es obvio, ¿no? La desconcentración, bajo el régimen constitucional que nosotros tenemos, pertenece a la centralización, y la descentralización sería precisamente la parte paraestatal. Entonces, quiero que vayamos asociando estos términos. Algunos son utilizados como sinónimos, pero en el caso específico de la desconcentración es parte de la centralización. Ahora, estas tres formas habrán de analizarse con cierto detalle en el transcurso de los próximos 15 temas. El derecho mexicano vigente establece las siguientes formas de organización de la administración pública. El artículo 90 constitucional únicamente utiliza el primero y tercer vocablos. Y empieza ahora sí una clasificación de lo que vamos a encontrar basado en la Constitución. Centralizada, desconcentrada, que yo les comentaba, está dentro de la centralizada. Y la paraestatal, es decir, aquí ya no utilizan el término descentralización, pero dentro de la paraestatal va a haber una subdivisión que van a estar organismos descentralizados, y ahí nos mencionan la palabra que está en el punto 3 de arriba, descentralizado, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos. Bueno, entonces, vamos a explicar esta parte, quizá con esto casi terminemos la lección del día de hoy. En el esquema que yo les dije que tenemos que ir armando, tenemos que colocar en la parte de afuera clasificación de la administración pública según el artículo 90 constitucional. Abro una llave y pongo en la parte de arriba centralizada y en la parte de abajo paraestatal. En la parte de arriba, donde dice centralizada, si quieren pueden abrir otra llave o trazar una línea, una flecha hacia el lado derecho, en donde pueden colocar la palabra desconcentrada o desconcentrados, porque los desconcentrados son parte de la administración pública centralizada. Y en la parte inferior, en donde van a colocar la palabra paraestatal, abren una llave que se va a subdividir en tres, que va a ser organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos. Repito, se divide en dos, centralizada, paraestatal. Dentro de la centralizada, abren una llave o ponen una flecha como ustedes gusten y pueden colocar la palabra desconcentrados hacia el lado derecho. Y en la parte de abajo, donde habían puesto la palabra paraestatal, abren otra llave y se va a subdividir en tres, que va a ser organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos. Ok. Entendiendo bajo ese esquema que todos los desconcentrados son parte de la administración pública centralizada y todos los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos van a ser parte de la administración pública paraestatal. Voy a dar un ejemplo de cada uno de ellos y voy a tratar de explicarlo de una forma muy rápida, aunque después ya viene a detalle cómo funciona esto. Centralizada. La administración pública centralizada van a ser precisamente todos los entes del Poder Ejecutivo que tienen una línea jerárquica inmediata y directa con el presidente de la República y que por lo tanto no accionan si no es bajo las órdenes del presidente. Y ahí vamos a encontrar a todas las secretarías. Repito, si quieren pongan ahí ustedes como ejemplo de un ente centralizado, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Energía, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, cualquiera de las secretarías. Porque ninguna de ellas se mueven si no es por la orden del presidente. Tienen un titular, por supuesto, el secretario o secretaria que está a cargo. Sin embargo, hay una línea jerárquica inmediata y directa con el presidente, por lo cual hace que ese secretario o secretaria tenga que realizar acciones en base a lo que le dicta el presidente de la República. Ahora, los desconcentrados pertenecen a lo que es la administración pública centralizada, pero tienen algo en particular. De aquí es donde quiero que vayamos poniendo atención. Cuando nosotros hablamos de que un café, y ahorita me voy a salir tantito de esto para que podamos entender, que un café está muy concentrado, el café está muy concentrado, entendemos que el sabor está muy cargado, está muy espeso. Y si queremos diluirlo un poco, es decir, queremos desconcentrar el sabor del café, lo que se le aplica generalmente, o se le echa un poquito de agua, para que el sabor se diluya un poco, sea menos fuerte, esté menos concentrado. Bueno, entonces, llevándolo al del terreno de la administración pública, un ente centralizado, pues está totalmente agarrado del presidente de la República. ¿Qué es lo que se concentra ahí? El poder y la fuerza del presidente de la República en la toma de decisiones de todo lo que hacen las secretarías.
Sin embargo, los entes desconcentrados lo que están diluyendo un poco es precisamente ese vínculo con el presidente de la República, y aunque sí existe una dependencia de él, es decir, sí va a ser jefe de ellos el presidente de la República, hay una ligera autonomía que se va teniendo precisamente de esa línea para efectos técnicos, y lo explico con un ejemplo. Anteriormente, hoy tenemos la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Sin embargo, el nombre que estuvo en los anteriores sexenios era Zagarpa, que era precisamente la secretaría que se encargaba de ver temas de agricultura, ganadería, pesca y alimentación. Pero uno de los rubros que estaban ahí era precisamente pesca. Si hablamos de temas de agricultura, ganadería, alimentación, muchos podrían decir, bueno, pues un ingeniero agrónomo tranquilamente puede entender esto. Pero cuando ya lo llevamos al terreno de lo que es la pesca, bueno, entonces ya vemos como que una materia más especializada para los ingenieros pesqueros o las carreras afines a los temas del mar. Entonces, lo que teníamos ahí era una secretaría muy grande, con temas todos que tenían que ver con la alimentación, por supuesto, pero con ramas que en base a la producción distintas. Por lo tanto, se requería especialistas, por lo menos dos tipos de especialistas: los que se dedican a la generación de alimentos en tierra y los que se dedican a generar alimentos en el mar o en las aguas interiores. Entonces, lo que se decidió hacer, es generar un ente encargado única y exclusivamente del tema pesquero, que en el caso de nuestro país, por sus siglas, se conoce como CONAPESCA, que es la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. ¿Qué implica esto? Que la Secretaría, hagan cuenta, teníamos el término Zagarpa, repito, hoy ya es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y sigue existiendo también la CONAPESCA. De esa parte, que se dedica tan grande a la producción de alimentos, se separaba, es decir, se desprendía el sector pesquero y quedaba bajo las instrucciones de lo que era un comisionado nacional de acuacultura y pesca. Y lo que era incluso la oficina de la CONAPESCA no estaba en el mismo lugar de la Zagarpa. La Zagarpa estaba en la Ciudad de México, hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y la CONAPESCA sigue estando en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. ¿Por qué? Porque se entiende que el sector pesquero o la parte pesquera del país, pues no tiene mucho que hacer dentro de una ciudad como la Ciudad de México, cuando la parte en donde va a producir es precisamente en el mar o en aguas interiores. Entonces había que tener una lógica de acercarle al pescador las oficinas, y uno de los puntos pesqueros por excelencia en el país son precisamente en Sinaloa, y se colocó en Mazatlán, y ahí están las oficinas de la CONAPESCA. Ahora, aquí es donde viene la parte desconcentrada. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural depende del presidente y tiene que seguir las instrucciones del presidente. Sin embargo, esta comisión, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, tiene un comisionado que es autónomo en sus decisiones técnicas, es decir, en cómo ejecutar la política pública que se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo, ya hemos hablado de los planes, para la generación de alimento en el mar a través de lo que sería instrumentación como por ejemplo redes, embarcaciones, motores, pero también la producción acuícola que se da con los estanques acuícolas, ¿no? Los viveros que le llaman mucho. Bueno, entonces lo que hará el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural es decirle al comisionado: tenemos que realizar estos objetivos, cumplirlos estos objetivos durante los 6 años, porque es su jefe, al final de cuentas es su jefe. Pero se le da la autonomía técnica, porque quien está en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca tiene que ser un especialista de los temas pesqueros. Si el otro es un ingeniero agrónomo, pues obviamente debe entender que el que sabe más de un tema pesquero es el que está en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Entonces, ¿hay una línea jerárquica? Sí. Sin embargo, va a haber una autonomía en la toma de decisiones técnicas por parte de este comisionado y todos los que trabajen en la CONAPESCA para hacer producir al país en tema de acuacultura y pesca. Al final del día, ¿dónde está sobre todo la parte complicada para el comisionado? Que la parte presupuestal se la están manejando desde la Secretaría, desde el órgano centralizado, que es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Pero a él, con ese dinero, le dan la oportunidad de tomar decisiones técnicas autónomas. Es decir, él sabe de qué manera hacer rendir de mejor forma precisamente esos recursos que le dan
para producir alimento y para generar en el mexicano una buena comercialización, es decir, que se pueda consumir el pescado. Entonces, aquí estamos en presencia de que hay una figura, la CONAPESCA, que ya no tiene una línea tan inmediata con el presidente de la República, que le dan una autonomía técnica dentro de la misma Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Sin embargo, rinde cuentas a la Secretaría y por supuesto al presidente, pero empiezas a desconcentrar el poder del presidente, esa centralización, para no hacer un cuello de botella en la toma de decisiones. Es decir, confío en que eres el especialista en la materia, bueno, trabaja en eso. Entonces, los órganos desconcentrados, repito, trabajan para un ente centralizado, que son las secretarías, pero tienen esa autonomía técnica de esta toma de decisiones en base a un desarrollo técnico, pero no en un tema financiero. Y esa es la parte en donde los tienen todavía sujetos por parte del órgano centralizado respecto al presidente de la República. Bueno, lo que va a hacer la paraestatal, vamos a ver que va a estar subdividida en organismos descentralizados. ¿Quiénes podrían ser estos organismos descentralizados? Pemex, Comisión Federal de Electricidad. Empresas de participación estatal. Bueno, una empresa de participación estatal de las más conocidas, ustedes han escuchado hablar seguramente de lo que es Diconsa, ¿no? Que sabemos que genera los productos de la canasta básica. Empresas de participación estatal como podría ser la Administración Portuaria Integral de Puerto Chiapas, ¿no? Y fideicomisos públicos que van a tener hagan de cuenta que la figura del fideicomiso público tal vez me lleva un poquito más tiempo, pero son recursos que se tienen guardados, administrados precisamente para casos en específico. Vamos a pensar, vienen los desastres naturales, sabemos que va a pegar un huracán en algún momento en el país, es decir, tenemos dos océanos que nos delimitan. Es muy probable que en el año por lo menos un huracán toque tierra y afecte a alguna ciudad del país. Como no sabemos qué ciudad va a ser ni cuántos recursos se van a requerir para el desastre que pueda ocasionar, se genera precisamente una bolsa de dinero, que se llama fideicomiso público, precisamente para que cuando venga el daño a alguna ciudad, de ahí se tome, obviamente se tiene que demostrar que sufrieron daños esa ciudad, y de ahí se tomen los recursos para la reconstrucción de esta ciudad. Cuando nosotros aquí en Tapachula nos pegó el Stan, en su momento bueno, en el caso de Tapachula fue de depresión tropical, aunque en otras partes fue un huracán, pues se tuvieron que tomar dinero o recursos de este fondo para reconstruir. Es precisamente un fideicomiso público, el Fonden que le llaman, ¿no? Bueno, entonces esto lo vamos a ver un poquito más a detalle, por lo tanto es nada más referencial, y de ahí vamos a empezar a analizar punto por punto cada uno de los conceptos con diferentes ejemplos para que lo podamos entender mejor. Cualquier duda, ya saben, a través del chat me van dejando las dudas y con gusto voy contestando. Que pasen muy buen día.